Bienvenidos a la primera parte de este tutorial, donde vamos a diseñar una aplicación para crear clases de Google Classroom y agregar maestros desde una hoja de cálculo de Google. Este tutorial está enfocado a administradores de Google Workspace for Education que busquen crear más rápidamente las clases de Google Classroom. La hoja materias será nuestra hoja de control. A partir de esta fuente de datos, crearemos las materias en Google Classroom. Cada fila representa una materia con sus respectivos ajustes: el nombre, el grupo, el profesor titular y su correo, la sección, la descripción, el aula y el ID del curso. También tenemos dos listas de alumnos para agregarlos a la clase según corresponda el grupo. Primero que nada, tenemos que instalar la API de Classroom. Presiona el botón más del menú Servicios y busca la API. La primera constante será el spreadsheet, donde almacenaremos en la variable S. Ahora crearemos unas constantes para los índices de los encabezados. Vamos a copiar esta fila y la vamos a pegar aquí en este comentario. Y empezamos a definir la constante nombre, que va a tener la posición o índice 0. Hacemos lo mismo para el grupo, pero ahora con el índice 1. Cada una de estas constantes va a estar haciendo referencia a los índices o posiciones base 0 de las columnas en nuestra hoja de control. Nuestra última columna, que hace referencia al ID del curso, será para almacenar un ID único que tiene cada una de las materias que generes. Es como su número de identificación. Definimos la variable createCourses y tomaremos los datos de la hoja de cálculo. En la variable sheetMaterias accedemos a la hoja de control con el método getSheetByName. En la variable materias almacenamos todo el rango con datos de la hoja sheetMaterias, esto con el dato getDataRange. Quitamos el encabezado con el método shift. Hay que hacer un log de la variable materias. Y como puedes ver, tenemos un array bidimensional donde cada elemento a su vez es un array con todos los datos de cada materia. Ahora vamos a iterar por el conjunto de materias. Vamos a agregar un paréntesis para agregar dos parámetros. El primero, por default, sabemos que es cada uno de los elementos, es decir, cada fila. Y el segundo, por default, es cada una de las filas o índices. Realizaremos un console de cada materia.
Esta vez agregaremos otro console para cada fila. Vamos a imprimir el primer argumento y en el segundo console el segundo argumento, que debería de ser la fila. Aquí puedes ver que cada materia contiene sus datos, todos los ajustes que hay en la hoja de cálculo, y a su vez se va asignando un índice base 0 a cada fila. Voy a comentar estas dos líneas y voy a dar saltos de línea para tener más centrado nuestro código. Para crear las materias, revisaremos la documentación de la API de Classroom. Aquí nos dice que podemos administrar los cursos y los miembros de Google Classroom. Vamos a la sección referencia y aquí encontramos los métodos disponibles para este servicio. Tenemos el método create, delete, get, list, patch y update. En la sección cursos vemos el recurso clase o curso y tiene un objeto JSON con ciertas propiedades. Acá tenemos cada campo y su tipo de dato. Por ejemplo, el nombre de un curso es obligatorio cuando se crea una clase. Definimos un objeto llamado Course Settings y creamos la primera propiedad name. Es decir, el nombre de nuestro curso será el dato en la posición nombre. Asimismo, creamos la propiedad sección. Si nos dirigimos a Classroom y creamos una clase, vemos cómo podemos configurar estos ajustes, siendo el nombre el único campo obligatorio. Agregamos la propiedad descripción e indicamos la posición en nuestros datos. Hacemos lo mismo con el aula. En la propiedad OwnerID indicamos que nosotros somos los creadores de la clase. Vamos a ponerle aquí el valor me. La propiedad CourseState tiene una lista de posibles valores. Si damos clic aquí, se muestran los posibles valores que va a tener el estado del curso. Dependiendo de nuestras necesidades, estos son los valores que podemos asignarle. Los más comunes son Provision y Active, el que vamos a utilizar en este tutorial. Vamos a dar otros saltos de línea para seguir centrando el código. Y en la variable grupo almacenamos el grupo de nuestra base de datos. En la variable course utilizamos el servicio Classroom. Damos un punto y aparecen los métodos y propiedades. Accedemos a la propiedad cursos y utilizamos el método create. El argumento será el objeto course settings que contiene la información básica del curso y que acabamos de definir. En la variable Course ID almacenaremos el ID del curso para agregarlo a la hoja de control.
Este es muy útil para acceder más fácil y rápido en un futuro a los cursos, como cuando agreguemos más adelante los estudiantes. Dentro del mismo loop, una vez que se crea la materia, agregaremos al maestro titular. Nuevamente, con el servicio Classroom, en la propiedad Cursos y en la propiedad Teachers, utilizamos el método Create. Este método requiere dos parámetros, el recurso y el ID del curso al que se van a agregar los maestros. Dentro de la documentación, en la sección Teachers, podemos encontrar el objeto JSON y sus posibles valores. En la sección Create, se especifica que debemos indicar el ID del curso. Entonces, agregamos el recurso entre llaves e indicamos el User ID. Y su valor será el correo del profesor titular, que ya lo tenemos en nuestra base de datos. El segundo parámetro será el ID del curso que acabamos de almacenar en la línea anterior. Para terminar nuestro código, actualizaremos la hoja Sheet Materias. Primero, obtenemos el rango con dos argumentos. El primero será la fila más 2, ya que quitamos el encabezado. El segundo será el índice curso ID más 1, ya que la hoja no está en base 0 y utilizamos el método setValue para asignar el ID. Guardamos y corremos el código. Mientras corre, te explico. El script accede a la hoja de control y toma todos los datos y por cada fila está creando un curso de Classroom. Además, está asignando a un maestro como maestro titular, además del administrador, y está actualizando la hoja de cálculo con el ID del curso. Si vamos a Classroom, ya tenemos nuestras 4 materias. Por cierto, aquí se ve el día en que fue creado este tutorial. Aquí dice Feliz Día Mundial de los Docentes. Por ejemplo, el profesor Alex Bell tiene asignada la materia de matemáticas en los dos grupos. En inglés, tenemos un maestro para cada grupo. Vamos a entrar a la materia Matemáticas 1, Grupo A. En la pestaña Personas, ya tiene al profesor asignado junto con el administrador. Ahora, si vamos a la cuenta del profesor, ya tiene sus 2 materias asignadas. En la segunda parte de este tutorial, veremos cómo asignar los alumnos a cada una de sus materias según su grupo. Si te sirvió el video, dale like, comparte y o suscríbete para seguir creando contenido.